máxima para fallar por corte esta unión. Muy bien, ahora pasamos a analizar por aplastamiento. Sí, una pregunta, por favor. Adelante, Marvin. Si tengo un roblón en medio del corte que está haciendo en la placa. No va a pasar eso. Usualmente se distribuye equitativamente en los dos para que haya una buena distribución, ¿no es cierto? Sí, ¿qué se dice? Es mejorado, no me acuerdo la palabra, se me fue. Pero en caso de que haya, podrías analizar la mitad del roblón, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se podría hacer eso? La verdad es que nunca vi un caso así. Siempre se trata de distribuir la misma cantidad de roblones. Además, no puede ver en el medio porque acá va a cortar la placa, ¿no es cierto? Acá, en esta parte, a los dos. Y de hecho, de nada nos serviría en ese roblón, ponerlo ahí, ¿no es cierto? Porque no va a sostener. De hecho, más bien es como una separación que vamos a hacer en la placa, así que no nos convendría. Porque tenemos un ejercicio en la práctica que tiene 3, 6, 7 roblones, no está distribuido. Equivalente. Ok, a ver, bueno, vamos a ver más adelante esa partecita. Ahorita no sabría cómo indicarte, tendríamos que analizar todo, ¿no es cierto? Ya, Lo gracias. explico más adelante, por favor. Muy bien, entonces, continuando con el esfuerzo de aplastamiento. Pero tienes que fijarte que no sea una unión a tope, ¿no es cierto? En una unión a traslape puede estar distribuida de acá en el medio, como tú dices. No tiene que ser una unión a tope. También eso podrías fijarte. Muy bien. Entonces, continuando con el esfuerzo de aplastamiento. Un momento, por favor. Tenemos la fórmula. Y lo reemplazamos. El esfuerzo de aplastamiento admisible que nos da el ejercicio es de 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces copiamos simplemente 2000 igual a la carga P. Ahora acá debemos hacer el análisis tanto en la cubre placa como en la placa, ¿no es cierto? Porque los espesores son distintos. Entonces vamos a hacer acá con T sub 1 igual a 0.8 en la placa central. Entonces la carga que se está aplicando en la carga, en la placa central, es la totalidad de la carga P. Por eso es que pongo directamente P. Por el número de roblones, que son 3, y por el diámetro del roblón es 1, ¿no es cierto? Y por el espesor 0.8. Acá vamos a tener una carga P sub 2. ¿Cuánto es, por favor, el valor de esa carga? 880, sí. 880. No, 480. Listo, ok, muchas gracias. 480 kilogramos. Muy bien, entonces ahí ya tenemos la carga máxima por la cual va a fallar por aplastamiento. 4800 no sería. Yo saco 4800. 4800 es arribar. Ok, listo, muchas gracias, 4800. Gracias por verificar, siempre tienen que estar verificando ustedes también, por favor, para que no haya error de cálculo. Ok, entonces ahí ya tenemos analizado la carga P sub 2 con el espesor T sub 1, 0.8. Ahora faltaría analizar con el espesor T sub 2, que es igual a 0.5. Hacemos lo mismo, 2000 igual a la carga que se está aplicando en ese espesor. La carga que se está aplicando en esta cubreplaca es P medios. Dividido entre el número de roblones es igual 3, multiplicado por el diámetro, 1, y multiplicado por el espesor, 0.5.
acá vamos a tener una carga P sub 3. 6.000. 6.000. Listo, muchas gracias. 6.000 kilogramos. Hemos visto entonces que antes de que falle la cubreplaca, va a fallar la placa por aplastamiento, ¿no es cierto? Porque la carga P sub 2 es menor a la carga P sub 3. Muy bien, en caso de que, acá era la pregunta de su compañero en la anterior clase, en caso de que los espesores de estas dos placas sean distintas, de estas dos cubreplacas sean distintas, entonces lo que tienen que hacer es hallar la carga P de cada placa, lo pueden poner acá, poner una simbología, ¿no es cierto? P sub 2, por ejemplo, y acá P sub 3. De todas maneras, acá esta carga P, por equilibrio de fuerzas, tendría que dar que, acá lo voy a hacer, P debería ser igual a la sumatoria de P sub 2 más P sub 3, ¿no es cierto? Entonces podrían hallar esta carga P, podrían hallar esta carga P sub 2 y como ya tienen dos cargas, carga P y P sub 2, con lo que hemos hecho ahorita, podrían hallar una carga P sub 3, pero de nada nos sirve porque lo que en realidad nos pregunta es el valor de la carga P, ¿no es cierto? Tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces continuando. Ya hemos analizado por el esfuerzo de aplastamiento. Perfecto, ahora vamos a hacer el análisis por tracción. Y por el esfuerzo de tracción. Perfecto. Entonces traemos la fórmula y acá quiero que me presten un poquito de atención, por favor. Acá ya se analiza por filas. Muy bien. Estamos analizando solo la parte izquierda o la parte derecha, da lo mismo. Tendría que botar los mismos resultados. Vamos a borrar un poquito esto. Acá. Esta va a ser la fila 2 y acá la fila 1. Estamos analizando solamente la parte izquierda, ¿no es cierto? Tenemos dos filas. Y si tenemos más de dos filas, entonces hacen lo mismo, es el mismo procedimiento. Enumeran las filas y lo que hacemos es primero analizar la primera fila. Análisis de la fila 1. Muy bien. Cuando esta unión falle, ¿no es cierto? Lo primero es que por tracción falle por esta fila 1, hablando de la placa central. Acá también deberíamos poner, acá vamos a poner con el espesor T sub 1 que era 0.8. Estamos hablando en la placa central. Cuando esto falle, ¿no es cierto? Esto está jalando esta carga P, está traccionando a la placa central. Lo primero que va a pasar es que va a haber una ruptura, ¿no es cierto? Ya hemos visto acá, en la fila 1. Más o menos lo que va a pasar es que estas placas se van a doblar de esta manera y va a haber una ruptura en la fila 1. No es que se vayan a romper todas las filas en una sola jalada de la carga P, no. Lo primero es que va a fallar la primera fila. Entonces eso es lo que analizamos en la fila 1. Perfecto.
analizando en la placa central. Entonces, la carga P que está actuando en la placa central es la totalidad de la carga P. El área que se está cortando, acá ya va a variar, ¿no es cierto?, entre fila y fila. Sería esta, lo que estoy remarcando en verde, ¿no es cierto? Que sería el espesor menos el diámetro de los doblones multiplicado por 2, ¿no es cierto? Porque hay 2. En realidad es el área transversal. Todos pueden darse cuenta de eso. Entonces simplemente reemplazamos eso y ya. En la fila 1 con el espesor T sub 1. El esfuerzo de tracción es igual a 2800. Entonces la carga P sub 4, ¿no es cierto? Ya sería la carga P sub 4, va a ser igual al esfuerzo de tracción multiplicado por todo esto. El esfuerzo de tracción era 2800. Esto multiplicado por el espesor de la placa, 0.8. Todo eso multiplicado por el ancho de la placa, 30 centímetros, menos el número de doblones en la fila 1, ¿no es cierto? 2. Y eso multiplicado por el diámetro, que es igual a 1, más 0.32, que simplemente es una constante por la holgadura que se forma al introducir el perno o el doblón. Perfecto. Entonces acá ya tenemos nuestra carga P sub 4. ¿Cuánto es, por favor? ¿Sin decimales? Ok, a ver, por favor, si alguien puede ayudarnos también. 61.286, coma 400. Listo, muchas gracias. Entonces ya tenemos una carga P sub 4 por la cual puede fallar la UNA, ¿no es cierto? Pero no basta ahí. Acá vamos a analizar ahora la fila 2. Esto debería estar más arriba acá, porque estamos analizando en base a eso. Ahora analizamos la fila 2. Nilda, por favor, tu micrófono. Listo, muchas gracias. Análisis de la fila 2. Acá entonces, en la fila 2, vamos a analizar la fila 2 suponiendo que ya la fila 1 ha colapsado, que ya ha fallado la fila 1. Puede haber fallado por corte o puede haber fallado por aplastamiento. Entonces se analiza la fila 2 por tracción, pero suponiendo que ha fallado la fila 1, ya sea por corte o por aplastamiento. Y simplemente no es nada más que sumar a lo que vamos a hallar de la fila 2 por tracción, sumar una carga ya sea por corte o por aplastamiento. Nada más. Vamos a ver ahora eso. Hacemos lo mismo, 2800, ¿no es cierto? Es el esfuerzo de tracción multiplicado por el espesor 0.8, multiplicado por el ancho de la placa 30 menos. Ahora en la fila 2 simplemente hay un roblón. En la fila 1 había 2 roblones, en la fila 2 solo hay uno. Entonces ponemos acá 1 multiplicado por el diámetro, que es igual a 1, más 0.32. Pero no queda simplemente ahí. Acá debemos sumar la carga que va a aplicarse en la fila 1, por la cual supuestamente va a fallar la fila 1, ¿no es cierto? Entonces vamos acá, por corte. Acá debería haber por corte, aumentando el corte, suponiendo que la fila 1 ha fallado por corte, eso significa
La carga total es 7.068.583, ¿no es cierto? Pero esa es la carga total. La carga que va a ir a cada roblón es dividida entre 3. Esta es la carga total. La carga se distribuye equivalentemente en cada roblón. Si este es, por ejemplo, por decir 9, entonces la carga que va a soportar cada roblón va a ser 3. Porque sumando las cargas de los 3 roblones da 9, ¿no es cierto? Entonces simplemente sería dividir esta carga total entre la cantidad de roblones, 3. Y ahí tenemos la carga que va a actuar en cada roblón. Y eso es lo que nos pide. Entonces, si ya hemos hallado la carga total por corte, ¿no es cierto? En la fila 1 simplemente están actuando 2 roblones, entonces tenemos que dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 2. Es 7.068.583. 7.000. Entonces hemos dicho que lo dividimos entre 3 porque hay 3 roblones y lo multiplicamos por 2 porque 2 roblones son los que están actuando o los que están actuando en la fila 1, ¿no es cierto? Entonces, y de aquí ya sacamos nuestra carga P sub 5. ¿Cuánto es, por favor? La carga P sub 5. 68.955,589. Ok, muchas gracias, Nilda. Entonces ahí ya tenemos nuestra carga P sub 5. Una ¿Alguna preguntita, pregunta? Lucía. Adelante, Roberto. Una preguntita, Lucía. Para nosotros en esta materia, aplastamiento y apoyo es lo mismo. Exacto, sí, sí, sí. Está aplastando, ¿no es cierto? Ya hemos visto acá en las diapositivas lo que ocurre cuando estamos hablando de esfuerzo de aplastamiento o apoyo. Está aplastando este roblón a las placas de tal forma que se está haciendo una holgadura, se podría decir, ¿no? Una holgadura más grande de lo que debería ser. Está Ah, aplastando sí, la placa. solo era para evitar confusiones futuras. Gracias, Muy Lucía. bien. Apoyo y aplastamiento es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el análisis en la fila 2? En la fila 1, ¿no es cierto? Al empezar, ya sea de cuántas filas tendremos nuestra unión. En la fila 1, si se dan cuenta, simplemente hemos reemplazado, no hemos aumentado ni más cargas, ni nada, no hemos aumentado, tal cual hemos usado la fórmula. Pero ya a partir de la fila 1, sí se debe aumentar la carga, porque ya estamos suponiendo al analizar la fila 2, que la fila 1 o la fila anterior ya ha fallado. Eso es lo que estamos haciendo. Axi, una pregunta. ¿Por qué Adelante. multiplicado por 2? ¿Por qué por 2? Porque en nuestra fila 2, perdón, en la fila 1, que supuestamente ya ha fallado por corte, está actuando 2 roblones. Ah, ya está bien, gracias, Axi. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, continuando. En caso de que hubiese más filas, ¿no es cierto? Se hace lo mismo. El mismo análisis. Vamos a ver acá, por decir que hubiera habido acá otra filita de un roblón más. Vamos a hacer lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que ya estaríamos analizando en la fila 3, ¿no es cierto? Supuestamente en la fila 3. ¿Qué estaría pasando? El tercer roblón, ¿no es cierto? No lo voy a hacer porque me va a costar borrarlo después. Entonces sería lo mismo, una carga P sub 6 sería igual al esfuerzo admisible de tracción, 2.800 multiplicado por el espesor de la placa, 0.8, el ancho de la placa, 30, menos la cantidad de roblones que estaría actuando en la fila 3. Y simplemente hay uno.
o la cantidad que haya, ¿no es cierto? No simplemente va a haber uno. 1 multiplicado por el diámetro más la obligatura 0.32. Acá sería lo mismo, 7000 es la carga total que está actuando, ¿no es cierto? Pero en caso de que haya ya 4 roblones, aquí ya no va a ser 3, ¿no es cierto? Ya va a ser 4. Lo que se hace es dividir la carga total, la carga que hemos hallado, entre la cantidad total de roblones. Acá ya deberíamos, en caso de que haya una tercera fila y que en esa tercera fila solo hay un roblón, sería 4. Eso es solo para el ejemplo, por favor no se vayan a confundir. Y acá estamos analizando la tercera fila, suponiendo que la fila 1 y la fila 2 ya han colapsado por corte. Fila 1 y fila 2. Entonces la cantidad total de roblones, entonces acá deberíamos dividir esta carga P que hemos hallado por corte entre 4, ¿no es cierto? Y multiplicarlo por la cantidad de roblones que haya en la fila 1 y en la fila 2. En la fila 1 hay 1, 2 y en la fila 2, 1. En total, la cantidad de roblones sumando en la fila 1 y en la fila 2 hay 3 roblones. Y por eso se multiplica por 3. Y así, en la fila 4 lo mismo y así sucesivamente si hay más filas. Ese es el Lucía, análisis. disculpa. Adelante, Roberto. Cuando estamos analizando el problema, solamente estamos tomando los 3 roblones de la izquierda del cubreplaca, ¿no? Solo O sea, estamos analizando. estamos analizando como si los otros 3 roblones y la otra placa no existiera. ¿Es porque su influencia no afecta o es despreciable, Estamos por así analizando decirlo? Que no le afecta, digamos, la otra placa y los otros 3 roblones a lo que estamos analizando. O sea, es una pregunta existencial en realidad, ¿no? Porque claro, ya claro, hemos visto eso. está bien. Gracias. Lo que estamos haciendo ahorita es cortar esta unión en la mitad. Y sabemos que al cortar debería existir un equilibrio simplemente entre esta mitad de la izquierda, ¿no es cierto? Porque en realidad toda la placa, toda la unión está en equilibrio ya, ¿no es cierto? P a la izquierda y P a la derecha. Ya está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, al cortar esta unión, la mitad debería estar en equilibrio y la otra mitad también debería estar en equilibrio. Así que no influye. Por eso es que estamos analizando. Nos va a salir los mismos resultados si analizamos por la parte derecha o por la parte izquierda. Es como en una viga, ¿no es cierto? En una viga isostática, cuando analizamos, acá tenemos cargas, por decir, distribuidas. Y al momento de hacer un corte en cualquier parte, la normal, la cortante y el momento que nos vaya a salir en ese corte debería ser lo mismo si vamos por la parte derecha o por la parte izquierda. Perdón, esto sería ahí, ¿no es cierto? Es la misma idea. Acá simplemente estamos haciendo un corte para analizarlo. ¿Ok? Perfecto, entonces aquí hay alguna pregunta en la fila 3 en analizar el esfuerzo de tracción. Eso es simplemente. Sí, tengo una consulta. Adelante, Imelda. En el caso, digamos, de que se presenten 5 filas, ¿el análisis igual se lo realizaría de la misma forma? Exacto. ¿O entonces se analizaría hasta la fila 3 tomando en Hasta la cuenta, fila, no, hasta la totalidad de filas que haya. en este caso, entonces ya no se analiza hasta la mitad, ¿verdad? Se analiza la fila 1 y la fila 2. La totalidad de filas que hay acá podría haber existido más filas y tendríamos entonces que analizar todas las filas, no solo esas filas, no solo 2 filas, por decir, no. Tenemos que analizar todas las filas que haya en la mitad. Y este ejemplito que les mostré acá
En la fila 3 es una suposición, ¿no es cierto? Suponiendo que haya una fila 3, se procede de la misma manera para que ustedes vean que no cambia nada. Se pone la carga que se va a hallar por tracción, ¿no es cierto? Esta primera parte, más la carga por la cual supuestamente va a fallar las otras filas anteriores. Esta fila 3 que aumentó es como si fuera a haber 5 filas en total, ¿verdad? O ¿No? serían 6. Acá sí serían 6, porque como les he dicho, usualmente la distribución de roblones es equivalente tanto a la izquierda como a la derecha. Acá también tendría que haber otro roblón. Pero esto es simplemente una suposición, ¿no es cierto? Acá este roblón no existe. Era solo para explicarles esa partecita. Ya está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí una pregunta. Hemos supuesto que ha fallado por corte y por eso le hemos sumado, ¿verdad? La La carga fuerza con corte. por corte. Por eso Ahora, no se se podría suponer que también va a fallar por aplastamiento. aplastamiento. Claro que sí, y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el siguiente paso, Ah, ya está por bien. aplastamiento. Ok, no hay más dudas sobre el corte, ¿no es cierto? Por aplastamiento, suponiendo que va a fallar por aplastamiento. Entonces vamos a hallar una carga P sub 6, ¿no es cierto? En la fila 2 estamos, ¿no es cierto? En la fila 2 acá sigue el análisis en la fila 2 por corte y ahora por aplastamiento. La carga P sub 6. Entonces lo primero que hacemos es analizar por tracción. El esfuerzo admisible de tracción es 2800 multiplicado por el espesor de la placa en análisis 0.8, ¿no es cierto? Si nos recuerdan, estamos analizando la placa 0.8. También tendríamos que analizar la otra placa con el otro espesor. Muy bien. Eso multiplicado por el ancho de la placa menos acá. En la fila 2 simplemente hay un roblón. Ponemos eso. El diámetro de los roblones 1 más 0.32. Acá ahora aumentamos la carga por aplastamiento. Y la carga por aplastamiento que hemos hallado para el espesor T sub 1 es 4800. Entonces ponemos eso. 4800. La totalidad de roblones es 3, ¿no es cierto? Y suponiendo, ya estamos analizando la fila 2, suponiendo que la fila 1 ya ha colapsado, que las filas anteriores ya han colapsado. Y en la fila 1 simplemente había 2 doblones y por eso es que se pone 2. Y acá ya tenemos nuestra carga P sub 6. ¿Cuánto es, por favor? 67.443.200, ¿no es cierto? Con 3 decimales, por favor, acostúmbrese a trabajar. Ok. Acá es kilogramos. Entonces ya hemos hallado nuestra carga P sub 6. Muchas gracias, Grover. Perfecto. Entonces ya está. Y ahí acaba el análisis por tracción, por el esfuerzo de tracción, suponiendo que va a fallar por tracción, ¿no es cierto? En la placa de espesor T sub 1, 0.8. Perfecto. Entonces pasamos a analizar. Acá hemos analizado con la placa T sub 1. Y acá ponemos con la placa de espesor T sub 2, que era igual a 0.5.
Perfecto. Analizamos en la fila. Ok, ahora sí, acá está. Estamos analizando en esta placa, en la cubre placas, ¿no es cierto? Y la fuerza que está actuando es P medios y está actuando hacia la derecha, por equilibrio. Entonces, la primera fila que va a fallar por tracción ya no va a ser la fila 1, ¿no es cierto? Va a ser la fila 2. Todos pueden ver esa parte. Cuando hablamos del cubre placa central, la primera fila que va a fallar es la fila 1. Y cuando estamos hablando del cubre placa, la primera fila que va a fallar por tracción va a ser la fila 2. Entonces hacemos lo mismo, procedemos a hacer lo mismo. Sería la carga P sub 7. P sub 7 va a ser igual al esfuerzo admisible de tracción 2800, ¿no es cierto? Si no se acuerdan aún, tenemos el espesor multiplicado por el espesor de la placa, 0.5. O lo podemos hacer acá para que no nos perdamos, no se pierdan. Muy bien. Multiplicado por el espesor de la placa, y todo esto multiplicado por el ancho de la placa, 30 centímetros, menos la cantidad de roblones en la fila 2. Es la primera fila que va a fallar hablando del cubre placa, ¿no es cierto? Simplemente hay un roblón. Eso multiplicado por el diámetro de los roblones, 1 centímetro más 0.32. Listo. Acá, ¿cuánto es, por favor, el valor de P sub 7? $40,152. Es puntual, la carga no tiene decimales. No tienen decimales. Listo, ok. Uy, sí, es cierto. Buena observación, gracias, sí, es cierto. Acá debería ser multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque la carga que está actuando en la cubre placa es P medios, ¿no es cierto? No es la totalidad de P. Tienen que tener en cuenta muy bien esa partecita, por favor, está bien, por 2. Entonces sería 80.304. Muy bien, gracias, Grover. Perfecto, entonces esa sería la carga P sub 7 analizando el cubre placas. Este sería el análisis en la fila 1. ¿No es cierto? En la fila 1. Ahora analizamos en la fila 2. Perdón, en la fila... estoy durmiendo. Este es en la fila 2. ¿No es cierto? Hemos visto que la primera fila en fallar, hablando del cubre placas, es la fila 2. Mantengamos sus nombres para que no nos equivoquemos. En la fila 2. Ahora análisis en la fila 1. Suponiendo que la fila 2 va a fallar por corte. Perfecto. Acá tendríamos una carga P sub 8 igual al esfuerzo admisible de tracción 2800 multiplicado por el espesor de la placa 0.5
Y eso multiplicado por el ancho de la placa menos la cantidad de doblones en la fila 1. En la fila 1 hay 2 doblones. Esto multiplicado por el diámetro más 0.32. Y de igual manera acá por 2. Acá entonces lo que se suma es la carga que nos está aportando la fila anterior a la fila 1. Y la fila anterior a la fila 1 es la fila 2, ¿no es cierto? Suponiendo que es por corte, la carga por corte es esta, la que hemos hallado anteriormente, 7.068,583. 7.068,583. Ya hemos dicho que lo dividimos entre la cantidad total de doblones en la parte izquierda que estamos analizando, 3, y multiplicado por la cantidad de doblones en la fila anterior, eso sería en la fila 2, que solo hay un doblón. Solo tenemos uno. Perfecto. Y sacamos nuestra carga P sub 8. 78.964.190. Muchas gracias, Robert. Entonces ahí ya tenemos la carga P sub 8. Ahora por aplastamiento o apoyo, ¿no es cierto? Le vamos a poner apoyo. Y sacaríamos una carga P sub 9, que es lo mismo, 2.800. Si se dan cuenta, toda esta parte se va a repetir, ¿no es cierto? 2.800 por el espesor 0.5, por el ancho, menos la cantidad de doblones en la fila 1, 2, multiplicado por el diámetro, más 0.32. Y eso por 2. Se repite, ¿no es cierto? Acá lo único que cambia es la carga. En vez de que sea de corte, va a ser de apoyo. La carga de apoyo en la placa T sub 2 es de 6.000. Y esto multiplicado por 1/3. De acá vamos a sacar nuestra carga P sub 9. ¿Cuánto es, por favor, la carga P sub 9? $78.208. Gracias. Creo ver. Muy bien. Entonces, ya está. No hay más filas. Ahí acabaría nuestro análisis. Entonces, lo que faltaría es acá dar la respuesta al problema, ¿no es cierto? Porque lo que nos pide es la carga máxima que pueda soportar nuestra unión. No nos pide haga el análisis y haya todas las cargas posibles por la cual la unión pueda fallar. No, tenemos que dar la respuesta puntual a la pregunta. Entonces, la carga máxima que pueda soportar nuestra unión va a ser igual a la carga mínima de todas las cargas que hemos hallado. Hasta P sub n. Muy bien, entonces vemos la carga P sub 1 tiene un valor de 7.068. La carga P sub 2 de 4.800, ¿no es cierto? Hasta ahorita esa es la más chiquita en su magnitud. P sub 3, 6.000, entonces nos quedamos con P sub 2, 4.000 sigue. 4.800. Carga P sub 4, 61.000, ¿no es cierto? Eso ya es mucho. La carga P sub 5, 68.000. La carga P sub 6, 67.000. Hasta ahorita, la carga P sub 2 es la más pequeña. La carga P sub 7, 80.000, 78.000 y 78.000. Entonces, acá ponemos como respuesta la carga máxima que pueda soportar la unión es de 4.800 kilogramos. Y la
unión va a fallar por aplastamiento. Por aplastamiento en el espesor T sub 1. 0.8. No sé. Listo. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro, muchachos? Entonces, bien, vamos a pasar, no tenemos mucho tiempo. Adelante, Rafael. Exacto. Estamos analizando la placa T sub 1. Estamos analizando en la placa T sub 1 con espesor de 0.8. Y ahí estamos analizando la fila 1, la fila 2 por corte y por aplastamiento. Entonces, si estamos analizando el espesor T sub 1, la carga que hemos hallado para ese espesor, para la placa T sub 1, es 4800 por aplastamiento. Y por eso es que pusimos 4800. Ahora acá, al analizar con el espesor T sub 0, ahí recién pusimos 6000. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente ejercicio? Que es un poco largo, así que, ok, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Cuando hablamos de uniones roblonadas con carga excéntrica. Lo que aquí se hace, ¿no es cierto? El primer principio, les he dicho, una suposición, que la carga P debe pasar sí o sí por el centroide de la cantidad de roblones. Eso es lo primero que les he hecho. No sé si se les quedó, si se notaron, no lo sé. Pero ese es el primer principio por el cual estamos haciendo el análisis. Tiene que sí o sí pasar esta carga P, la carga que está actuando, por el centro de gravedad de todos los roblones. Esta carga P está pasando por acá, ¿no es cierto? Acá en el ejercicio no lo indica, acá debería indicarlo. ¿Cierto? Su línea de acción debe pasar por el centro de gravedad de todos los roblones. Y es cierto, aquí, en este ejercicio sí se cumple. Por eso hemos analizado de la siguiente manera, como ya hemos visto. Acá, de la misma manera, igual. La carga P pasa por el centro de gravedad. Pero ¿qué pasa cuando nuestra carga está actuando con cierta excentricidad? Ya no está pasando, ¿no es cierto? Acá tenemos el centro de gravedad, aquí bien claro dice C.G, centro de gravedad. Ahí está el centro de gravedad de todos los roblones. Y esta carga P ya no está pasando por ese centro de gravedad. Entonces lo que se hace es formar un sistema equivalente, ¿no es cierto? Trasladamos esta carga P hacia el centro de gravedad. Acá, ¿no es cierto? Esta carga P lo trasladamos hacia el centro de gravedad, hacia el centro de gravedad. Pero aquí lo que se va a añadir es este momento. Y este momento sabemos que es igual a la carga P por su brazo que sea perpendicular a esta carga P. No es cualquier distancia, ¿no es cierto? El brazo siempre es perpendicular a la carga P o a la línea de acción de la carga P. Entonces, ese sería el sistema equivalente. Trasladar esta carga P de tal manera que sí pase por el centro de gravedad, pero
para eso se añade también un momento M que va a ser igual a esta carga P por esa excentricidad. Y se resuelve de la misma manera, solo que se añade algunas cosas más. Perfecto. Esa es la hipótesis. O ese es el concepto principal cuando tenemos una carga excéntrica con cierta excentricidad. Entonces he visto que ya el ingeniero les ha dado ese ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a ver. Hay dos métodos para resolver este ejercicio. Sin embargo, no creo que nos alcance el tiempo para ver los dos métodos. Les voy a enseñar el método más fácil, el más cortito. Y les voy a dar pautas para que ustedes puedan hacer el método más largo, que es el método que les ha dado el ingeniero. Ok, a ver, acá lo vamos a poner esto. Perfecto. Entonces, el método que yo les voy a enseñar se llama método SIR. Vamos a poner acá solución. Por el método SIR, centro instantáneo de rotación. El método que ustedes han aprendido, al menos que he visto por las preguntas que me hacían, es el método general. Este método instantáneo de rotación casi usa hasta cierto paso, se resuelve de la misma manera, pero para hallar la carga P máxima ya hay otro método. Bueno, entonces empecemos. Auxilio, ¿no podríamos hacer por el método que nos dijo el Inge? Por favor, porque también tenía dudas. Sí, yo les voy a ver, por la duda que tenían, he visto que la mayoría tenía esa duda, les voy a explicar cómo deben hacerlo. Sin embargo, en el examen, en caso de que entre uniones reblonadas con carga excéntrica, pueden resolverlo por cualquier método, por el método SIR o por el método general. Y si ya, no sé si se los comentó, para el examen no hay demasiado tiempo para resolver el examen, les da 50 minutos, dependiendo, ¿no es cierto? No les da, entonces lo que a ustedes les conviene es realizar de manera rápida su examen. Y por eso es que yo enseño este método, para que ustedes puedan alcanzar a acabar de resolver su examen. Pero de todas maneras, igual les voy a explicar el método general. Perfecto. Entonces empezamos. Como ya sabemos que esta carga P no está pasando por el centro de gravedad de estos rublones. Bueno, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, para eso lo que vamos a hacer, el primer paso, es hallar el centro de gravedad. ¿O alguien puede decirme exactamente dónde está el centro de gravedad? Nadie, ¿no es cierto? Estos rublones no están distribuidos uniformemente. Perfecto. Ahora, para hallar el centro de gravedad, no va a ser nada más que nos tenemos que plantear un sistema referencial. Perdón. U y B. Entonces, más o menos puedo decir que por acá tal vez estaría el centro de gravedad o tal vez más acá. La verdad es que no sé. Pero tenemos que hallar esas coordenadas de ese centro de gravedad. Una distancia B y una distancia U medido a partir de nuestros ejes, nosotros pusimos estos ejes referenciales, V. Perfecto. Entonces hallamos U, que no es nada más que, ¿cómo podríamos decirlo esto?
la sumatoria de distancias y hacia cada roblón. Bueno, de U en este caso no simplemente es la distancia y la distancia horizontal de cada roblón dividido entre la cantidad, el número de roblones para hallar U. Entonces pasamos a reemplazar en la fórmula. U, ¿no es cierto? Estamos hablando del eje U. Para el primer roblón, la distancia U hacia el eje 1 es A y A vale 4. Acá lo vamos a poner, A vale 4 y B vale 30 centímetros. Perfecto. La primera distancia horizontal hacia el roblón 1 es 4. Pero vemos que el roblón 9 tiene esa misma distancia, ¿no es cierto? Entonces ponemos 2 veces la distancia 4. Perfecto. Más en la siguiente fila, el roblón 6. Sería 2 veces A, 4. Y simplemente solo hay un roblón. Entonces más 8, ¿no es cierto? 2 veces A, 2 veces 4, 8. Más la siguiente fila. Estamos en esta fila para que no se pierdan. Tenemos 1, 2, 3, 4 roblones. Ponemos 4. Porque todas esas tienen la misma distancia horizontal U, que sería 3 veces A. 3 por 4, 12. Siguiente fila. 1, 2, 3, 4 roblones. Y la distancia horizontal es 4 veces A. 4 por 4, 16. Y ya no hay más roblones. Entonces ahí termina. Y esto dividido entre la cantidad total de roblones, que serían 11. 11 roblones. Y acá tenemos U. Por favor, si alguien puede estar calculando eso. Y lo mismo para la distancia vertical B. La sumatoria de las distancias verticales de cada roblón dividido entre el número de roblones. Lo mismo. Ahora, empecemos por esta filita. Hay 1, 2, 3 roblones y esos 3 roblones tienen la misma distancia vertical, ¿no es cierto? A, 4. Más la siguiente fila hay 2 roblones, tienen la misma distancia vertical, 2 veces A, 8. Más la siguiente fila, vamos a ir poniendo esto, la siguiente fila, en la tercera fila, hay simplemente un roblón multiplicado por la distancia vertical 3 veces 4. Siguiente fila. Solo hay 2 roblones. La distancia vertical hacia esos 2 roblones es la misma. 4 veces 4, 16. Y siguiente fila, por último, 3 roblones. La distancia vertical hacia esos 3 es 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, 20. Y listo. El número de roblones es 11. ¿Cuánto es eso, por favor? Ok, ya dictaron. Aquí es de 11.636 centímetros. Y B igual a 12. Perfecto. Entonces ya hemos hallado el centro de gravedad y B12 4 veces está bien acá, ¿no es cierto? Está justamente ahí. Y 11. Perfecto, está bien ahí. No estará muy a escala, pero por lo menos está donde debe estar. El centro de gravedad está ahí. Entonces, como ya sabemos dónde está el centro de gravedad
y vemos que esta carga P o la línea de acción de esta carga P no está pasando por el centro de gravedad. Entonces, listo, ya tenemos una unión roblonada con carga excéntrica. Lo que procede ahora es hallar las distancias a partir desde el centroide hacia cada roblón. Vamos a copiar esto. Ya sabemos dónde está nuestro centro de gravedad, está acá. Lo que tenemos que ahora hacer es hallar R sub I y la sumatoria de R al cuadrado. De R sub I al cuadrado. R no es nada más que el radio o la distancia desde cada roblón hasta el centro de gravedad. Y sabemos la distancia por fórmula, ¿no es cierto? La distancia entre un punto y otro, R sub I, es igual a la raíz de x1 menos x1 menos xg, lo puedo llamar, al cuadrado, más y sub 1 o y menos y sub g al cuadrado. Esa es la distancia entre dos puntos. Perfecto. Entonces aquí lo que nos conviene, esto si se dan cuenta va a ser constante, ¿no es cierto? Y sub g y c y x sub g. Las coordenadas de nuestro centro de gravedad van a ser constantes para hallar la distancia a todos los roblones. Lo que va a variar serían las coordenadas de los puntos o de los roblones, 1, 2, 3, 4 de cada roblón. Entonces lo que nos conviene acá es determinar las coordenadas de cada roblón. Y eso es lo que vamos a hacer. El número de roblón, X y Y. Respecto de los ejes que ya nos hemos planteado anteriormente. Acá sería U y B, ¿no es cierto? Pero bueno. Okay. Para el doblón 1, la distancia horizontal es A, y ya hemos dicho que es un dato de 4 centímetros, B igual a 30. Para el primer doblón, la distancia horizontal es igual a 4, la distancia vertical es 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 4, 20. Para el segundo doblón, la distancia horizontal es 3 veces 4, 12, y la distancia vertical 20. Para el tercer doblón, la distancia horizontal es 16 y su distancia vertical 20. Para el cuarto doblón, la distancia horizontal es 12 y la distancia vertical es 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Para el quinto doblón, sería 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. Para el sexto, 2 veces 4, 8. Y 3 veces 4, 12. Para el séptimo, 3 veces 4, 3 por 4, 12. 2 veces 4, 8. Para el octavo, 4 veces 4, 16 y 8. Para el noveno, 4, 4, ¿no es cierto? 4, 4.
Para el roblón, 10. 3 veces 4, 12. 4 para el roblón, 11. 16 y 4. Listo. Si tienen ustedes una tabla Excel, si están trabajando con Excel, ¿no es cierto? Porque ahí es más fácil. O con su calculadora. Entonces, no es nada más para hallar la distancia. Acá. Para hallar R, no va a ser nada más que introducir estas coordenadas acá. Y ahí, X, G y Y sub G, ya conocemos. Hemos hallado esto. Acá lo voy a poner, XG es igual a 11.636. Y Y sub G es igual a 16, no, 12. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos hallado, 12 centímetros. Esto es constante para cada R. Ay. Por favor, si ustedes pueden hallar, reemplazar simplemente en una tabla Excel, en su calculadora. Me dictan los valores, por favor. Raíz de X1, 4 menos XG, 11.636. Todo eso al cuadrado, más Y sub 1, 20, menos Y sub G, 12, y todo eso al cuadrado, y todo eso en raíz. ¿Cuánto es, por favor, R? Todos los valores de los 11 roblones, por favor, si me ayudan con ese cálculo. 6,06. 6,06. Con tres decimales, por favor. Es 11,059. En el doblón 2. El 1. Laguna, sí. Ok, allá, perdón. 11. 0,059. En el doblón 2. 8,008. En el 3. 9,13. Acá, hagamos algo, muchachos. 113. Acá ya no hayan con raíz para agilizar los cálculos, porque de nada nos va a servir esta distancia. Hagan directamente R al cuadrado y sin la raíz. Por favor. R al cuadrado directamente, sin la raíz. O sea, lo mismo, solo que sin la raíz. Por favor, díctenme eso. 122,308. ¿Listo? El siguiente. 64,133. Ya, perfecto. 83,044. 16,132. 16. Perfecto. 35,044. 0,44, ¿no? Sí. Listo, siguiente. 13,220. Siguiente.
16,132. Siguiente. Treinta y cinco, 044. 122. 122,310. 64,132. 83,044. Listo, muchas gracias a todos los que me dictaron. Muy bien, perfecto. 122,308 dice, ¿no? ¿No es cierto? No está variando tanto, pero bueno, a ver si alguien puede confirmar. ¿Es 308? Sí, 308, perfecto, ok. Ok, perfecto. Listo. Muy bien, ahora que hemos hallado, por favor, díctenme acá la sumatoria de todo esto. Que esto va a ser igual a la sumatoria de R sub I al cuadrado. ¿Cuánto es, por favor, eso? En la sumatoria de toda esta columna de R al cuadrado. $654,545. Muy bien. De hecho, en este paso solo nos sirve, o lo que necesitamos es hallar esta sumatoria de R sub I al cuadrado, nada más. Entonces ya tenemos. Perfecto. Siguiente paso. El siguiente paso es la determinación de excentricidad. La excentricidad de la carga. Entonces traemos rápidamente a ver acá. Johnny dice que suma 449. Por favor, si alguien puede verificar eso. ¿Está bien? 654. Ok, muchas gracias, Robert. Perfecto, entonces está bien. Verifíquenlo, por favor, siempre para que no haya errores de cálculo. Bien, perfecto. Entonces lo que hallamos acá es la excentricidad. Hemos hallado nuestro centro de gravedad, está acá, ¿no es cierto? Y tenemos que hallar la excentricidad. Y sabemos que la excentricidad lo hallamos ¿para qué? Para hallar el valor del momento, ¿no es cierto? El momento no es nada más que la fuerza por el brazo, y el brazo siempre debe ser perpendicular a la fuerza. Más o menos ahí. Entonces esta excentricidad, bueno, no. De tal manera que esta, ahí, ¿no es cierto? Esto debe ser perpendicular. Y ahí hallamos la excentricidad. ¿Cómo hallamos la excentricidad? De hecho, esto en el método general es lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes ya deben saber cómo hallar la excentricidad. Entonces, para esto nos dan los datos correspondientes. Acá H y B son las pendientes, pendiente de nuestra carga P. H es la horizontal y B la vertical. 4 y 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la pendiente. La pendiente. Acá hay algo muy importante. Es donde muchos se equivocan. Y se los voy a poner esa partecita. Ok.
Debemos tomar en cuenta para hallar la pendiente esto. Álgebra. En álgebra 1 es donde llevamos esto, ¿no? Ok. Acá tenemos una línea inclinada como nuestra carga P. Acá, la pendiente, vamos a hacer acá, la pendiente va a ser menor a 0, o sea que va a ser negativo. Esta recta inclinada hacia la derecha, en otras palabras podría decirse, en esta pendiente va a ser positiva. Menor a 0 y mayor a 0. Ese negativo nos va a afectar. Si no ponemos, en este caso de nuestro ejercicio, nuestra pendiente tiene que ser negativa. Si no ponemos ese negativo en las ecuaciones que vamos a ir formando más adelante, nos va a afectar y vamos a sacar otros resultados. Así que tomen en cuenta esa parte. Muy bien. Ya con eso sabemos, acá voy a poner de todas maneras negativo y positivo. Entonces, nuestro caso es el de la izquierda, ¿no es cierto? Con pendiente negativa. La fórmula para hallar la pendiente va a ser igual a la vertical sobre la horizontal. Y como ya sabemos, la pendiente de nuestra recta, de esta recta P, es negativo. En realidad lo que vamos a hacer es hallar la distancia entre un punto y una recta. ¿No es cierto? Y esa distancia que vamos a hallar entre el punto y la recta es nuestra excentricidad. Entonces, para hallar la distancia entre un punto y la recta necesitamos saber la ecuación de la recta. Ya tenemos las coordenadas de nuestro punto, pero no sabemos la ecuación de la recta. Para hallar la ecuación de la recta ya sabemos también esto. Y menos y1 podría decirse es igual a la pendiente menos x menos x1. Esta es la ecuación general de una recta, ¿no es cierto? Entonces acá lo que queremos hallar es la pendiente. Para eso estamos haciendo eso. Desplazando, ya sabemos por qué el negativo. La vertical de nuestra recta es 3 y la horizontal 4. Menos 3 sobre 4. Lo vamos a mantener en fracción. Ahora acá. Lo reemplazamos en nuestra recta. La recta de la carga P. Y sabemos que para hallar la ecuación de una recta basta saber su pendiente y un punto por el que está pasando esta recta. Y sabemos cuál es el punto. Acá está. Está pasando justamente por este puntito, por la esquina. Por este puntito, ¿no es cierto? Y podemos saber las coordenadas de ese punto. Entonces lo ponemos aquí. Este puntito va a tener un valor de... Seguimos con nuestro sistema referencial de ejes diferencial. Es aquí y aquí. La distancia horizontal sería 1, 2, 3, 4, 5 veces A. 5 por 4, 20. ¿No es cierto? 20 más B. B era 30, ¿no es cierto? Es el valor que nos da aquí. B, 30. Entonces la distancia horizontal es 50. La distancia vertical va a ser nada más que 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 4, 6 por 4, 20. Perfecto. Entonces ya tenemos un punto por el que pasa esta recta en rojo y también tenemos su pendiente. Entonces sí podemos hallar la ecuación de esta recta. Entonces procedemos. Y menos la distancia vertical, 24, es igual a la pendiente menos 3 cuartos
X menos la distancia horizontal 50. Entonces esto lo llevamos a la forma general, ¿no es cierto? Donde la forma general de una recta es AX más BY más C es igual a 0. Lo llevamos a esa forma. Simplemente es acá. Menos 3/4 por X es negativo, va a pasar positivo, ¿no es cierto? Por eso es que importa el signo. 3/4 de X. Acá, más Y simplemente. Menos 24, menos por menos, más, va a pasar negativo. 3/4 de 50. Y ahí ya tenemos la ecuación general de nuestra recta que está representando a la dirección de P. Perfecto. 3/4 es, sin embargo, 0,75, lo vamos a poner así, 0,75 de X más Y. Esto, por favor, ¿cuánto es? Lo simplificaremos. 61.5. 61. Ok, perfecto, muchas gracias. Igual a 0. Entonces ya tenemos la ecuación de nuestra recta. Y para hallar la distancia, ya tenemos la ecuación de nuestra recta. Para hallar la distancia de una recta a un punto, se utiliza la siguiente fórmula. Sí, era menos 61,5. 61,5, ok, gracias. Entonces, bien, perfecto. Para hallar la excentricidad es lo que queremos hallar y en realidad esa excentricidad es la distancia desde un punto hacia una recta, ¿no es cierto? Para hallar la excentricidad, en otras palabras, es igual al valor absoluto ¿de qué? De AX más BY más C. Todo eso dividido entre A al cuadrado más B al cuadrado raíz. Esto es una fórmula de álgebra, ¿no es cierto? Si ustedes buscan la distancia entre una recta y un punto, les va a salir esta fórmula en el internet. Perfecto. Entonces acá la excentricidad va a ser nada más que A. A va a tomar el valor de 0,75, ¿no es cierto? Entonces 0,75 de X. Y acá ya sabemos, el X y Y es nada más que, acá lo vamos a hacer de esta manera. Acá. X y Y no es nada más que el punto al cual queremos hallar la distancia. Y esto va a ser nada más que XG y YG. Esas son las coordenadas de nuestro centro de gravedad, del punto, ¿no es cierto? YG, acá lo vamos a poner, XG tiene un valor de 11,636. Y Y sub G es igual a 12. Esto va acá y esto va acá. Al punto donde queremos hallar la distancia. Entonces X sub G es igual a 11,636 más el coeficiente de B, positivo 1, ¿no es cierto? Por Y, y Y vale 12, más C. C es menos 61,5. Y todo eso en la raíz de A al cuadrado. A es 0,75 al cuadrado, más B, 1 al cuadrado.
Y es un valor absoluto porque sabemos que las distancias nunca son negativas. ¿Cuánto es el valor, por favor? 32,618. Perfecto. Y ya tenemos el valor de la excentricidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió entonces? Porque hemos hallado la pendiente, porque hemos hallado un punto de esta recta P, también hemos hallado antes, ¿no es cierto?, las coordenadas de nuestro centro de gravedad, y todo esto hemos hecho para hallar simplemente la distancia entre el punto y la recta, que va a ser nuestra excentricidad. Perfecto, y hemos hallado. Adelante. Disculpe, Auxi. En la fórmula de la pendiente, en caso de ser positivo la recta, pues va a ser lo mismo, o es que se va a invertir, digamos, horizontal sobre vertical, o es que pierde Va a ser lo totalmente el mismo. signo. Va a ser lo mismo. Acá lo único que va a variar en caso de que sea positivo va a ser simplemente positivo. Nada más. Importa el Gracias, signo. Auxi. ¿Han visto ustedes por qué? Porque se introduce a nuestra ecuación de la recta, ¿no es cierto? Y en caso de que hubiera sido positivo, esto hubiera sido, acá hubiera sido esto positivo y acá hubiera sido otro valor, nos hubiera salido, ¿no es cierto? Esto en vez de sumarse, estos dos números se hubieran restado y nos hubiera salido otro valor. Así que por favor tomen en cuenta esa partecita. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hallado la excentricidad, la pendiente, para el muchacho que pregunta, no es nada más que la fórmula entre esta componente vertical y la componente horizontal de nuestra recta, que nos van a dar siempre como dato, y en caso de que no nos den, pues tal vez nos den el ángulo, ¿no es cierto? Y tú puedes hallar la componente vertical y la componente horizontal, y ahí hallas la pendiente. Listo. Muy bien, ya estamos en hora, así que nos aprobaremos. Lo que el siguiente paso es hallar, ya hemos una vez hallado la excentricidad, es hallar una nueva distancia RO, la distancia RO. Dudo que acabemos este ejercicio hoy día. Ok, aquí es donde varía el método, ¿no es cierto? Ustedes ya esto han visto, en el método general se hace lo mismo. Creo que simplemente se halla la excentricidad, ¿no es cierto? Se hace lo mismo en el método general. Lo que aquí va a cambiar en este método es que centro instantáneo de rotación. Hay otro, ¿qué se dice? Hay otro centro donde nosotros vamos a analizar a partir de ahí. Ahí está la recta P. Hemos hallado la excentricidad. Ahí, más o menos, ¿no es cierto? Perpendicular, siempre es perpendicular. Ok, alguien ya me dictó el valor de R sub O, pero no importa. Vamos quiero explicarles a qué se refiere con R sub O. Acá el centro de instantáneo de rotación significa que vamos a hallar otro centro aparte del centro de gravedad. Y este centro se llama centro instantáneo de rotación. Acá. Y este centro siempre va a estar en la línea de la excentricidad. Siempre. Siempre va a estar en esa recta. Y va a estar al lado opuesto de la carga P. Esta carga P, a partir de nuestro centro de gravedad, está hacia la derecha, podríamos decir. Entonces, el centro instantáneo de rotación va a estar hacia la izquierda. En caso de que nuestra carga P hubiera estado aquí, por decir aquí, ahí hubiera sido su línea de acción, entonces el centro instantáneo de rotación va a estar al lado contrario, o estuviera aquí. Ahí estuviera nuestro centro instantáneo de rotación. Perfecto, entonces R sub O no es nada más que esta distancia. Vamos a hacer de otro color. Acá. Esta distancia es R sub O. Y además lo que tenemos que hacer es hallar las nuevas coordenadas de este centro instantáneo de rotación.
Este es el centro de gravedad y este es el centro instantáneo de rotación. Y lo que también queremos, de acá ya conocemos sus coordenadas, ¿no es cierto? XG y YG. Pero también queremos conocer las coordenadas de este centro instantáneo de rotación. X, CIR, lo voy a poner así, y Y, CIR. Perfecto. Entonces, el objetivo de hallar R sub O es conocer las coordenadas del nuevo centro instantáneo de rotación. Entonces, para hallar R sub O hay una fórmula. Es esta. R sub O es igual a la sumatoria de R sub I al cuadrado, ¿no es cierto? Para eso hemos hallado ese valor, dividido entre el número de roblones multiplicado por la excentricidad, y también, ya se dan cuenta, para eso hemos hallado esto y para eso hemos hallado esto. Entonces, rápidamente, R sub O es igual a la sumatoria de RI al cuadrado, que es 654,545. Dividido entre el número de roblones, 11, multiplicado por la excentricidad. Y hemos hallado, y eso tiene un valor de 32,618. 32.618. Entonces, R sub O, vamos a copiar el valor que nos dictó el compañero, es 1.824 centímetros. No es nada más que la distancia desde el centro de gravedad al centro instantáneo de rotación. Acá ya les mostré eso, ¿no? Esto lo vamos a copiar. Y le vamos a poner acá. Ya tenemos R sub O. Entonces acá lo voy a hacer más grandecito para saber cómo es que hallamos las coordenadas del nuevo centro instantáneo de rotación. Se forma un triángulo, ¿no es cierto? Ustedes ya pueden ver esa partecita, un triángulo. Ahí tenemos el centro instantáneo de rotación y aquí tenemos el centro de gravedad. Lo que hemos hallado es este R sub O. CG y el CIR. Entonces ya sabemos las coordenadas y simplemente bastaría restar a estas coordenadas del centro de gravedad. Restar a estas coordenadas del centro de gravedad estas distancias que vamos a hallar. Lo podemos denominar RO en Y RO en X. Y si a estas coordenadas del centro de gravedad le restamos estas distancias RO en Y, RO en X, podemos hallar entonces las coordenadas del centro instantáneo de rotación. Porque también ya sabemos este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo de inclinación acá. Sabemos la pendiente. Aquí hállenme este ángulo, por favor, ¿cuánto va a ser alfa? Alfa va a ser nada más que la tangente de la -1 de la vertical era 3. Ah, sí, la vertical era 3. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es alfa, por favor? 36,87. Perfecto. Entonces, si trazamos una perpendicular, esto, acá, si pueden ver. Acá vamos a trazar una recta horizontal donde se va a replicar alfa. Y si esto es perpendicular, entonces esto va a ser 90 menos alfa. Y ese mismo ángulo, 90 menos alfa,
se replica acá. 90 menos alfa. ¿Cuánto es 90 menos alfa, por favor? 53,13. Perfecto, entonces ese es el ángulo. 53,13. Y esto ya sabemos, ya tenemos la hipotenusa, podemos hallar sus catetos. Creo que aquí ya me han dictado. Muchas gracias por... Entonces aquí ya tenemos directamente las coordenadas del CIR, ¿no es cierto? Por favor, si tuvieran esto aquí, RO sub y RO sub X, rápidamente. El valor de esos dos. $1.095. Todos ya entienden cómo hallar esta parte de Eres. Es un triángulo, ¿no es cierto? La hipotenusa, tenemos el ángulo, y ya simplemente por relación de triángulos. ¿Y Eres sub X cuántos, por favor? Allá ese era, ok, 1.095. 1.459. Perfecto. Entonces, como ya tenemos las distancias, esas distancias le restamos a estas coordenadas del centro de gravedad. Ahí tomen en cuenta, por favor, esto. Le restamos, ¿por qué? Porque gráficamente nosotros vemos que está más abajo, más hacia la derecha y más hacia abajo, ¿no es cierto? Por eso es que le restamos. En caso de que nuestro centro el CIR, centro instantáneo de rotación, hubiera estado acá, ya no tendríamos que restarle, tendríamos que sumar, ¿no es cierto? Sumar esas distancias a las coordenadas del centro de gravedad. En este ejercicio estamos restando por esa razón. No se vayan a equivocar, por favor. Entonces ya con esos datos vamos a hallar XCIR, que va a ser nada más que XG menos RO sub X, ¿no es cierto? XG era 11.636 menos 1.095 y ahí ya tenemos el XCIR. Y el YCIR va a ser la coordenada en Y del centro de gravedad menos el R sub O en Y, que va a ser igual a 12 menos 1.459. Entonces aquí copiamos lo que nos dictó el compañero. XCIR es 10.542 y YCIR es 10.541. Casi lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Verifiquen esos resultados, por favor, y ya. Entonces ya tenemos el centro instantáneo de rotación. Vamos a quedar por acá, porque ya nos hemos pasado de la hora incluso. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? El siguiente paso era, si pueden estarlo haciendo, hallar el momento M. El siguiente paso es hallar igual los radios, pero medidos a partir desde el centro instantáneo de rotación, ya no así desde el centro de gravedad. Por eso es que lo ponemos R apóstrofe sub I y también la sumatoria de R apóstrofe sub I al cuadrado. Lo mismo, ¿no es cierto? El radio y la sumatoria de radios al cuadrado. Pero ahora ya esto es medido desde el CIR. Ya no es desde el centro ya no es desde el centro de gravedad.
Una vez que hay en el momento, que no es nada más, el momento va a ser igual a la carga P, pero el momento en el centro instantáneo de rotación, ¿no es cierto? El momento en el centro de gravedad no era más que la carga P multiplicado por la excentricidad. Pero ahora, como estamos analizando desde el centro instantáneo de rotación, aquí se aumenta el R sub O. Allá en el momento, allá en los radios, pero todo esto es a partir del CIR, del centro instantáneo de rotación. Entonces acá eligen el que tenga mayor distancia, el R máximo, en otras palabras. Eligen el R máximo, entonces ese va a ser, en ese roblón va a actuar la carga máxima que pueda soportar la unión. Hasta ahí pueden hacerlo y en la siguiente clase terminamos ya con los datos que les he dicho. Pueden hallar las distancias y los radios. Sería lo mismo que el anterior, ¿no es cierto? Ya tenemos las coordenadas de cada roblón, tenemos la coordenada del CIR. Hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior paso. Y hasta ahí ya me podrían dictar los resultados. Y vemos cómo se halla la carga P máxima para los que quieran hacerlo de todas maneras. Entonces la reacción final de cada roblón va a ser igual al momento multiplicado por el R sub I de cada roblón, ¿no es cierto? Apóstrofe, lo que vamos a hallar acá, dividido entre la sumatoria de R sub I apóstrofe al cuadrado. Y ahí se halla la reacción en cada roblón. Y para hallar la carga P no es nada más que lo igualamos esto al esfuerzo de corte multiplicado por el área, ¿no es cierto? Porque el esfuerzo de corte es igual a una carga P sobre el área y lo que hemos hallado acá es esto. Y ya nos da el ejercicio, el esfuerzo de corte es 1200. El área va a ser nada más que pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? El área de una circunferencia. De todas maneras lo vamos a resolver en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ustedes pueden resolverlo y ya decirme las respuestas si gustan. Lo podemos hacer valer por algunos puntos en su práctica si quieren. La persona que dicte la respuesta. Pero obviamente me tienen que mostrar el procedimiento, ¿no es cierto? No basta con eso. Para la siguiente clase, si alguien quiere ganarse algunos puntos en su práctica, entonces ya saben. Me dicen cuál es la carga máxima que pueda soportar la unión. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro, muchachos? Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana.